Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestras conferencias libres. En esta oportunidad, como es una tradición el día jueves, el mes de marzo. Para nosotros, como siempre, ya del tiempo que venimos en nuestras conferencias libres, en nuestra actividad, eh, es un lujo nuestros invitados y en esta oportunidad tenemos a la profesora María Paula Castillo, quien es doctora en historia por la Universidad Utrecht de la Argentina y la Università degli Studi di Padova, Italia, además de ser investigadora del CONICET de la Argentina y tener la cátedra de Historia Medieval en la misma universidad. Para nosotros es como he comentado siempre en nuestras conferencias, tener a investigadores, investigadoras de primer nivel en el mundo y naturalmente CESCLAN se congratula con su generosa aceptación a nuestra invitación. Con el tema de hoy, transgredir y legislar, regulación de las conductas de los frailes en la orden de los menores, mediados del siglo XIII, inicio del siglo XIV. En esta oportunidad también nos acompaña nuestro secretario general, el doctor José de Jesús Herrera, y naturalmente todas las personas que nos están siguiendo en nuestra plataforma y en Facebook. Doctora Paula, muchísimas gracias, bienvenida y por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. A vos, William, y también a José por recibirme en este espacio. Em, bueno, eso primero que nada. Y a todos los miembros del CESCLAN, por supuesto, que también estuvieron en la organización de esta conferencia libre. Em, lo que pensé para esta conferencia está vinculado con los temas de investigación que vengo desarrollando hace varios años. Em, a lo largo de mi tesis de doctorado y mi beca de postdoctorado, eh, trabajé sobre situaciones de conflictividad y de violencia en la orden de los frailes menores en particular, durante todo el siglo XIII y inicios o el primer cuarto del siglo XIV. Lo que pensé para esta conferencia es hacer una especie de relevamiento general de estas problemáticas, con algunos casos en particulares. Durante todo mi proceso de formación en investigación y en mi postdoctorado, me dediqué a trabajar particularmente las fuentes normativas de las órdenes religiosas, en particular de la orden franciscana. Em, a lo largo de mis trabajos fui desarrollando varias hipótesis que tenían que ver con la conformación de esta normatividad y la violencia que se habilitó en algunos momentos de la historia de la orden franciscana. Eh, Mis hipótesis tenían que ver con que justamente el surgimiento de esos conflictos y de prácticas que en algunos casos podían ser violentas tenían que ver con justamente em, la conformación de un corpus normativo de manera tardía en relación a otras órdenes mendicantes para el caso de los menores y que además estaban constantemente siendo sometidas a modificaciones, lo que permitía que justamente en los intersticios de esas legislaciones se produzcan situaciones de conflicto. Eh, También otra de las hipótesis que guió mi trabajo tenía que ver con que con la aparición eh, de esas legislaciones internas que trataban de regular la conducta de los frailes, fuimos asistiendo paulatinamente a la utilización de la ley con el objetivo no solamente de punir las faltas habituales, digamos, sino las disidencias internas, ¿no? Como un instrumento o como medio para eh, perseguir las críticas interiores, ¿no? Desplazarlas del movimiento. Y por último, eh, otra de las hipótesis que guió mi trabajo tenía que ver con que en el proceso, digamos, de evolución de la fraternitas franciscana y su devenir en orden a lo largo del siglo XIII, se conformó no solamente una orden religiosa, sino también un régimen punitivo y de coerción
concreto que responde a los intereses de la dirigencia de la orden, pero también a los intereses de Roma. Esas fueron las hipótesis centrales y con estas hipótesis yo me adentré a trabajar en los diferentes instrumentos que regulaban la conducta de los frailes dentro de la orden. Voy a presentar em, algo para que quede más claro. Ahí va. Entiendo que ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuáles eran los instrumentos que regulaban las órdenes mendicantes? Bueno, el grupo de documentos normativos está compuesto, bueno, por muchos elementos, muchos textos. La base de la normativa son las reglas en el caso de las órdenes mendicantes. En el caso en particular de la orden franciscana, la regla bulada es, digamos, la Constitución Madre de 1223, escrita por el propio Francisco. Esto es una anomalía porque en términos generales en las órdenes mendicantes se utilizan reglas ya existentes, la regla de San Agustín, la de San Benito, ¿no? En el caso de Francisco, Francisco escribe su propia regla, pero también podríamos agregar como instrumentos normativos la regla nobulada, que es de 1221, es la regla que finalmente no tuvo la aprobación papal y por eso se escribió la de 1223, y el testamento de Francisco, que si bien no es vinculante, también forma parte del corpus normativo de la orden, al menos en términos consuetudinarios, digamos. El testamento de 1226, ¿no? Año en el que muere Francisco. Las reglas entonces son la base organizativa de la congregación. A esa estructura se van sumando lo que se conocen como las constituciones generales, que son las normativas que emanan el conjunto de frailes reunidos en los capítulos generales, ¿no? Esas asambleas de frailes. Las constituciones generales a las que voy a hacer referencia y las que primero aparecen en pantalla, pero ahora van a aparecer otras, van desde Narbona, 1260, hasta las constituciones de León de 1325. En ese periodo hay, o por lo menos tenemos, 8 constituciones, producto de 8 capítulos en particular, que bueno, ahora vamos a hacer referencia. Decidí, bueno, hacer un recorte temporal en este sentido porque Narbona es muy importante en términos legislativos, es la constitución que impulsa San Buenaventura, es la que termina ordenando, digamos, toda la matriz conductual y ritual de la orden. Todas las constituciones o pequeños tratados que pretendían regular habían sido eliminados después de 1260, o sea que desde 1260 tenemos un precedente importante y 1325 elegí, digamos, frenarme en Lyon particularmente porque entre Lyon y la siguiente constitución, que es la de Perpiñán de 1331, se suceden una serie de conflictos entre el papado y la dirigencia de la orden, que lleva a que Juan XXII solicite al ministro general Gerardo Dodone la reacomodación de la legislación. Esa reacomodación devienen en las constituciones de Perpiñán, que van a tener una distribución totalmente distinta a todas las constituciones anteriores, que va a ser diversa en términos litúrgicos, rituales, ¿no? Y que además, 3 años después va a ser eliminada, ¿no? Anulada. Por lo tanto, me parecía que un buen corte podía ser 1325. Los capítulos generales eran el organismo de gobierno más importante de la orden, ¿no? Se convocaba en general cada 3 años, aunque en los primeros tiempos esto no estaba del todo fijado. En general la reunión se hacía el viernes anterior a Pentecostés, se iniciaba con una misa, se discutían los diferentes asuntos que presentaba el ministro general, se lo reconfirmaba o no en el cargo, y a partir de ahí se elegía dónde iba a ser el siguiente capítulo general y se emanaban las constituciones.
A ese esqueleto, ¿no? Reglas, constituciones generales, se le suma otro instrumento normativo que es lo que se conocen como las constituciones o las ordenaciones provinciales, que se encargan de la aplicación de las normativas generales a los esquemas locales, ¿no? Y son el resultado de los capítulos provinciales en sí, ¿no? De los frailes. Ahora bien, ¿qué se regulaba en términos generales? En la Constitución de Narbona, que es la constitución madre, por lo menos en lo que respecta a esta conferencia, había 255 artículos, son textos bastante largos, más 4 del prólogo, que se distribuían en 12 capítulos divididos por temáticas. Esos capítulos en general estaban vinculados con la admisión de los novicios, con las cuestiones del hábito, la práctica de la pobreza en el caso de los franciscanos, las observaciones generales para al interior de la orden o hacia el exterior, la predicación, las confesiones, las ocupaciones de los frailes, la corrección de los frailes, las visitas a las provincias, las elecciones de los ministros generales, bueno, etcétera. Yo me voy a centrar particularmente en el capítulo dirigido a la corrección de los frailes y en ese capítulo, en particular a los artículos que se refieren a la apostasía y a la desobediencia. Mi intención va a ser rastrear un poco cómo va avanzando, cómo se va modificando, sofisticando, digamos, la normativa en las constituciones generales en relación a estos dos tópicos, desde 1260 hasta 1325, y después voy a tratar de traer sobre la mesa dos casos particulares, eh, el de la Toscana y por otro lado el del Véneto, en momentos distintos y con diferentes documentaciones para ponerlo en diálogo, lo que estaba pasando en estas localidades y cómo se reflejaba eso en las constituciones generales. Respecto de Narbona, hay, en relación a la apostasía, hay 4 artículos, el artículo 16, 17, 18 y 19 se refieren a la apostasía. Comentándolos en términos generales, que son los que puse ahí, ¿no? Si, se establecía que si un fraile abandonaba la orden y solicitaba su reincorporación, debía ser reincorporado, ¿no? Eso, esta cuestión de la pastoral estaba presente en relación a la apostasía, en el artículo 16. Pero si un fraile renunciaba a la orden con escándalo, como dice el artículo 17, solo podía ser recibido nuevamente por el ministro general, es decir, se empezaba a complejizar un poco, ¿no? Los escalafones de la disciplina. La imagen de la orden también tenía que ser cuidada, de ahí que los ministros provinciales y los custodios tenían que asegurarse, según el artículo 19, de que ningún fraile díscolo circule haciendo escándalo por las regiones, ¿no? Ahora vuelvo a esta palabra. Esto no es exclusivo de los menores en particular, la cuestión de la apostasía y del escándalo aparecen en otras órdenes mendicantes, como la de los predicadores, por ejemplo. El vocablo escándalo, en el horizonte eclesiástico podemos encontrarlos en varias fuentes. Es un concepto que está asociado a la actividad de los hombres de iglesia de cara al mundo exterior, ¿no? A la esfera pública. Con la imagen que tenían las comunidades religiosas. El orden social siempre fue una preocupación para las instituciones eclesiásticas, por lo tanto, el comportamiento, la imagen pública de los frailes era un aspecto sobre el cual había que intervenir, ¿no? Tenía cierta categoría jurídica el concepto escándalo y era considerado una falta grave, ¿no? La dureza punitiva del artículo 18 amerita también algunas menciones. En ese artículo tiene algunos antecedentes en otros documentos, pero es interesante señalar que tiene una relación directa con una bula papal de Inocencio IV, en donde Inocencio establece la facultad, otorga la facultad de capturar, encerrar, atar e imponer disciplina a los apóstatas de la orden, entregando plena facultad al ministro, ¿no? Al ministro general. Es muy probable que de allí venga este artículo, ¿no? O de algunas otras también bulas papales de Inocencio, un poco posteriores, que también insistían en
la necesidad de poder controlar la situación de los apóstatas en la orden. Respecto a la desobediencia, hay dos artículos que se refieren a la desobediencia, el artículo 10 y el artículo 14. La desobediencia en todo ámbito eclesiástico es duramente condenada, ¿no? Para Francisco incluso era duramente condenada en sus propios escritos. En el artículo 10, la punición es bastante extrema, ¿no? Si un fraile es desobediente, se establece la suspensión de los oficios, que implica, según el propio artículo 9 de la Constitución, que el fraile no podía hacer el oficio parroquial, ni predicar, ni confesar, ni ser docente, ni funcionar como visitador, ni definidor, ¿no? Es decir, varias de las actividades de la vida de los frailes. Em, la punición más extrema que aparece en la Constitución de 1260, en la totalidad de la Constitución, es la que se establece en el artículo 14, ¿no? Que castiga a aquellos frailes incorregibles, los desviados, ¿no? Que no reconozcan sus culpas o no quieran hacer la penitencia. Para ellos la Constitución establece que deben ser encarcelados, no aclara el tiempo, y luego expulsados de la orden. Sin embargo, es interesante destacar que si ellos llevan apropiadamente, digamos, su penitencia, pueden ser incorporados luego a la comunidad nuevamente. Bien, paso a la siguiente diapositiva, que es de Narbona a París. Em, de Narbona a París, que bueno, yo lo titulo así, pero son esencialmente 4 constituciones: Asís 1279, Estrasburgo 1282, Milán 1285 y París 1292. Aquí, respecto de la apostasía, hay algunas modificaciones. El artículo 17 no se modifica nada, mientras que el 19 es uno de los que más se modifica, ¿no? En el capítulo de Asís se va a incorporar un inciso nuevo, el 19A, que refiere a la situación de los apóstatas y reitera que para impedir y cerrar los caminos de los apóstatas, el ministro general, los provinciales y los definidores del capítulo anudan el vínculo de anatema, ¿no? Para eso hacen incluso una referencia a la regla. La anatema bueno, en la Edad Media en general, ¿no? Puede llegar a resultar peor que la excomunión, porque la misma implica la maldición del individuo al cual se le impone, y eso, bueno, obviamente en el horizonte del pensamiento cristiano puede ser un castigo más férreo. En la Constitución de Narbona aparece solamente 2 veces, las 2 en el mismo capítulo. Luego, el artículo 19A, en el capítulo de 1282, es modificado, ¿no? Se establece la excomunión por escrito de los apóstatas de la orden. El apóstata queda directamente excomulgado por el capítulo y mantiene el vínculo de anatema, es decir, la maldición. Notamos así cómo los artículos referidos a la apostasía van cobrando cada vez más complejidad, ¿no? Como se observa también en el cuadro, el artículo 16 incorpora también una aclaración jurisdiccional en donde se establece que aquel que debe juzgar el pasado de un fraile es el ministro general, ¿no? Y no otros. Finalmente, en París se realiza un agregado de carácter represivo que es bastante interesante, es el artículo 18, en el inciso 18A, ¿no? En donde se amplía la jurisdicción para apresar a los apóstatas, que ahora pueden ser capturados por cualquier fraile de la orden. Esta modificación señala 2 cosas. Primero, la ampliación de la estructura punitiva, digamos, en el marco de la congregación franciscana, pero además la incapacidad probable de los ministros de lidiar con las situaciones de apostasía, ¿no? Teniendo que recurrir a toda la comunidad para poder controlar esas situaciones. Esto se puede vincular específicamente con la situación a la que voy a hacer referencia posteriormente, que es eh, unas cuestiones que aparecen, una situación de conflictividad que aparecen en el Véneto, particularmente en las constituciones provinciales del Véneto. Respecto a la desobediencia,
vemos que el artículo 10 no se modifica de Asís a París. Respecto del artículo 14, sí notamos un agregado de carácter represivo, ¿no? Se introduce una nueva manera de mantener a raya aquellos frailes díscolos, entre comillas, ¿no? Que era quitándoles la voz en la votación, es decir, no tenían voto. Y el capítulo solicita directamente a los ministros provinciales que controlen a los frailes que podrían generar discordia, ¿no? Enseñándoles de alguna manera cuál era el lugar que debían ocupar. Bien, ¿qué pasa de París desde 1992 a 1325? Allí tenemos, voy a cambiar de diapositiva. Esta. Creo que no se modificó, ¿no? A ver. Voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si... Creo que ahí estoy bien. Perfecto. De París a Lyon tenemos 3 constituciones, la de Padua de 1310, la de Asís de 1316 y la de Lyon de 1325. En relación a la apostasía, vemos que tanto en Padua como en Asís no se estableció ninguna modificación significativa, solamente modificaciones jurisdiccionales. En particular a propósito de las absoluciones por el pecado de apostatar, ¿no? O sea, en Padua, por ejemplo, se aclaran las condiciones por las cuales un ministro puede licenciar un apóstata. En Asís se fija que solo pueden absolverlos el ministro o el vicario provincial, al tiempo que todo apóstata tiene que ser sí o sí encarcelado. Llamativa es la supresión de ese fragmento en Lyon. Se refuerza en este sentido la pena para aquellos que intentan alejarse de la orden. La repetición, por supuesto, nos va indicando que existían estas situaciones y que por lo tanto debían ser reconfirmadas en las constituciones, ¿no? Respecto de Lyon, hay un cambio interesante que me gustaría destacar, que es la incorporación de la definición de apóstata, que hasta este momento no estaba presente en las constituciones. Muy probablemente lo inexacto de las constituciones en sí, de las legislaciones que se iban modificando, habría producido conflictos, lo que llevó a construir una definición de apóstata, ¿no? En este sentido, apóstatas eran quienes, sin obediencia o contra la obediencia de sus prelados, por diferentes tierras y lugares, ¿no? Con hábito o sin hábito, con socio o sin socio, dice la Constitución, recorra o vague o permanezca en lugares que no se les habían asignado. Esto es interesante en particular, después lo vamos a ver porque tiene una lógica en relación a lo que está sucediendo con los frailes de la Toscana, ¿no? Cuando decía esto de las cuestiones localistas, que podrían explicar la incorporación de este artículo en particular. Por otro lado, el artículo 33, que es inédito, establece que a pesar de la absolución por la apostasía, ningún fraile podía desempeñar funciones clásicas como la Inquisición, la enseñanza, ¿no? Es decir, a pesar de ser reincorporado o absuelto de su apostasía, había ciertas funciones que no podía cumplir, ¿no? Bien, respecto de la desobediencia, vamos a ver que en general permanecen sustancialmente iguales que los de París de 1992, excepto por algunas modificaciones en las cláusulas, pero no hay modificaciones. Bien, me gustaría, para no seguir con el análisis pesado, digamos, hacer referencia a las cuestiones que decía antes, ¿no? Locales, que podrían ilustrar un poco más
estas modificaciones que se dan en las constituciones generales. Hacia fines del siglo XIII, la región del Véneto, o también aparece en las fuentes como la región de Treviso o la provincia de San Antonio, va a presenciar una serie de conflictos medio laterales, no tan importantes en la región del Véneto en particular, pero que sí va a estar presente muy fuertemente en otras regiones, como por ejemplo la Toscana, que es el conflicto entre los frailes de la comunidad y los frailes espirituales, bastante conocido en el marco de la historia franciscana. Es desde 1280 hasta 1320, es una situación de incremento de la conflictividad de manera constante en el interior de la orden, o sea, entre los mismos integrantes. Muchas de estos conflictos se terminaban resolviendo con acusaciones de apostasía o de herejía, ¿no? Que marcaban tal vez una disidencia en una figura conocida para la legislación. Tenemos unas constituciones provinciales de 1290 que son, por lo menos hay dos partes de estas constituciones provinciales, emanadas por el capítulo provincial, que llamaron mi atención y que pueden ser ejemplificadoras, ¿no? En principio llamaron mi atención porque poseen la voz directamente del ministro provincial, que esto no es algo normal en las constituciones, ¿no? En general se utiliza, o por lo menos es más impersonal la construcción narrativa de las normativas, mientras que acá aparece en dos lugares la referencia personal directamente del ministro provincial. Uno de los capítulos en donde aparece esta referencia es el artículo 4 de las constituciones de Treviso de 1290. Ahí el ministro provincial sostiene que ningún hermano, por sí o por interpuesta persona, ni directa o indirectamente, debe dar ayuda, consejo o favor a cualquier fraile para retirarse de la orden o de su custodia o evitar la disciplina, ¿no? Evitar la obediencia. Y en primera persona agrega que como ministro y servidor de la provincia de San Antonio, junto a los definidores del capítulo, excomulga a quien lo haga y lo suspende de todo acto legítimo y de toda actividad de la orden. Por otro lado, se establece que nadie puede absolverlo de la excomunión salvo el ministro, el custodio, el guardián o su vicario si no estuviese el ministro, ¿no? Pero si por turbación o deliberación, dice dicho fraile, quiere huir de la disciplina, el ministro concede y quiere que cualquier autoridad pueda capturarlo y retenerlo hasta que se defina su situación, ¿no? Esto es interesante porque esta idea de que cualquier autoridad puede capturarlo y retenerlo se va a terminar replicando en ese artículo que mencionábamos anteriormente en la Constitución General de Asís de 1292. Es decir, que la Constitución General va a incorporar, ¿no?, una normativa estrictamente local, ¿no?, y la va a llevar al marco general de la orden. En el caso del siguiente ejemplo que señalé, ¿no? Es el artículo 33, en donde el ministro ordena a los custodios y a los guardianes que controlen las insolencias, las audacias, las irreverencias, ¿no? Las locuacidades de los jóvenes, ¿no? Despidiéndolos de sus lugares e imponiéndoles castigos, ¿no? De alguna manera pide que los controlen. Y si no se corrigen, deben ser denunciados y se debía evitar que se los promocione, ¿no? O sea, no debían avanzar en la carrera dentro de la orden. No podían predicar, ni confesar, ¿no? Ni dedicarse a los estudios. Ese mismo apartado es interesante porque también va a ser incorporado a las constituciones de París de 1292 en el artículo 14A, ¿no? Estas desobediencias de los jóvenes se trasladan desde una problemática local
que por cierto, entre paréntesis, digo, la región del Véneto tiene una universidad, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver con las nuevas generaciones, que se va a terminar incorporando a la normativa general. La repetición del artículo en principio obviamente da a entender que hay una conflictividad entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones dentro de la orden. No es casual que esta sea la época de discusión entre espirituales y frailes de la comunidad o rigoristas y frailes de la comunidad, ¿no? De ahí incluso que se establece en la misma Constitución, por ejemplo, que los jóvenes no pueden enviar cartas o recibir cartas sin ser controladas, ¿no? Es decir, hay una intención por parte del instrumento de la orden de controlar estas nuevas generaciones de frailes. Bien, respecto de la Toscana, traje otro ejemplo que también podría iluminar las diferentes modificaciones de las constituciones generales. El caso de la Toscana también está relacionado con la apostasía y con la desobediencia. Empieza el conflicto al que voy a hacer referencia con la supuesta ocupación por parte de un grupo de frailes de conventos y de lugares que en realidad no les eran los adjudicados, ¿no? Empieza como una ocupación que no se describe mucho y termina como una ocupación armada, violenta, ¿no? El 7 de junio de 1312 comienza la intervención de las autoridades, ¿no? O sea, son los primeros documentos que tenemos respecto a esta situación. El custodio de Siena convoca a 8 frailes a comparecer ante él a los 3 días de que se emite, ¿no?, la convocatoria, y denuncia que dentro de ese grupo hay 4 que son apóstatas, ¿no?, de la orden. 3 días después, en una deposición encontramos la voz de los acusados. Y me gustaría, señalaría 2 elementos en particular. Lo primero que dicen los frailes es que lo publicado por el custodio era incorrecto, que iba en contra de la bula Exhibi de Paradiso y que la ocupación que estaban llevando a cabo no era ningún tipo de exceso ni ningún tipo de error, y que además que esos 4 frailes que el custodio mencionaba como apóstatas, en realidad no lo eran, sino que eran hermanos que tenían una vida evangélica y que se habían trasladado a estos lugares por miedo a morir, ¿no? Que temían que en sus lugares de origen los asesinen y por eso se habían trasladado a estos nuevos conventos. Ahí aparece la figura ya de la apostasía, ¿no? El 16 de agosto, un tiempito después, aparece un nuevo actor que es el inquisidor de la Toscana, Grimaldo de Prato, que también pertenece a la Orden de los Frailes Menores y que denuncia que algunos de estos frailes habían ocupado violentamente su casa y establece bajo pena de excomunión que debían dimitir, dejar las cosas, abandonar los lugares y volver a sus lugares de origen, ¿no? Aparentemente las órdenes del inquisidor no fueron respondidas afirmativamente y empiezan diferentes intervenciones, ¿no? El vicario general de Siena interviene haciendo publicar una presunta bula de Clemente V que ordena, ¿no?, a los franciscanos fugitivos a volver a sus conventos. En ese documento particular se hace referencia a la acción de los frailes, ¿no?, y a sus faltas. Y sus faltas habrían sido haber abandonado sus lugares de origen, ocupado lugares que no les pertenecían y generar escándalo, ¿no? Aparece ahí la imagen del escándalo, ¿no? Una apóstata que además no solamente abandona la orden, sino que genera escándalo.
A partir de ahí aparecen una serie de intervenciones, diferentes intervenciones de Clemente V, pero me interesaba señalar en particular la carta del ministro general de 1313, porque ahí encontramos la taxonomización concreta de la falta que habían cometido los frailes y cómo esto podemos encontrarlo en las constituciones generales, ¿no? Em, en esa carta se habla de la desobediencia de los frailes, eh, se los caracteriza como perros, como endemoniados, ¿no? Y se sostiene que fueron llamados a la obediencia en reiteradas ocasiones, pero que no habían hecho caso a las directivas, ¿no? Permaneciendo en la infracción, eh, y algunos de ellos fugándose, ¿no? Muchos de ellos se fugan a Sicilia, ¿no? Con el objetivo, dice el ministro, de generar más escándalo aún, ¿no? Eh, ahora, eh, en las intervenciones papales y en la intervención del ministro en particular, se puede observar una similitud en las estructuras discursivas. Es significativo destacar que aparece ahora la transgresión vinculada a la generación de escándalo, a la apostasía y a la desobediencia de manera más concreta. Y se destaca también en la carta del ministro general de alguna manera la infracción en relación a la normativa de la orden, ¿no? A los estatutos y a las constituciones. Finalmente, el 15 de marzo de 1317, Juan XXII le pide al rey de Sicilia que capture a esos frailes fugitivos, ¿no? Y los cataloga como fugitivos y apóstatas de la orden. Eso explicaría por qué en la Constitución de León de 1325, perdón, se introduce la aclaración de que el apóstata era aquel que recorría o vague por diferentes lugares sin autorización de sus superiores, ¿no? Es muy probable que la situación de los frailes de la Toscana haya desencadenado la incorporación de ese inciso para dejar bien en claro que aquellos frailes que se trasladaban sin autorización por las provincias franciscanas eh, eran apóstatas, y hacerlo era violar directamente la normativa, ¿no? Em, Respecto de la desobediencia, bueno, claramente el acto de los frailes de la Toscana, voy a dejar de compartir, el acto de los frailes de la Toscana se enmarca, ¿no?, en la desobediencia a sus superiores, por eso mismo son fervientemente castigados, muchos de ellos encarcelados. Em, bueno, lo que me interesaba con estos dos casos en particular era poder establecer este vínculo entre la normativa general y la normativa local y la práctica, ¿no? O sea, el diálogo entre la normativa y las leyes y la práctica, ¿no? Cuando yo elegí el título de esta conferencia pensaba, ¿no? Transgredir y legislar o legislar y transgredir, ¿no? Eh, a veces la práctica cotidiana eh, condiciona la norma, ¿no? Y se replica en la norma. Otras veces se utiliza la norma para controlar situaciones, ¿no? Por fuera de la orden en este caso, o de la jerarquía eclesiástica también, ¿no? Eh, También me interesaba destacar cómo se va complejizando la normativa eh, en relación a la apostasía, en relación a la desobediencia, cómo se busca controlar cada vez más esa situación, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría destacar la idea de la pastoral del castigo, ¿no? Porque en realidad en todo momento se plantea la cuestión de que aquel que cae en la apostasía o cae en la desobediencia puede ser siempre reincorporado de alguna manera, ¿no? Salvo en casos muy extremos, pero eh, la primera reacción, digamos, institucional es reincorporar al desviado, no expulsarlo directamente. Bueno, eso, centrarme en la cuestión de cuál es el rol de la práctica en la normativa, cuál es la normativa que va regulando la práctica de los sujetos, era lo que me interesaba destacar en esta conferencia.
Muchas gracias. No, no se escucha. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Estamos en la sesión de preguntas. Es que no. Ah, bueno, muchas gracias por su explicación, profesora Paola Castillo. Sí, Paula. Bueno, sí. hay algo que me llama la atención y quiero saber a qué se debe. Que en su charla de hoy no haya mencionado para nada el cuarto concilio de Letrán de 1215, del cual se deriva, digamos, todos los actos disciplinarios, empezando por el decreto primero, no el decreto primero, el decreto cuarto del concilio, que va directamente contra el abad Francisco de Fiori, Mm, y con todas las decretos, el decreto 18, 24, quinto, del que se desprende toda la actividad disciplinaria que usted ha descrito, que es una consecuencia del cuarto concilio de Letrán, que fue un concilio que intentó fijar la disciplina para el clero secular y el clero religioso en general, especialmente mm, todo aquello que fuese una actividad anatémica, herética, contra de la fe, en contra de las costumbres. ¿A qué sí. se debe que no haya mencionado para nada ese concilio? Que para mí, en mi opinión, es el fundamento de todo esto. Sí, en términos de punición y corrección, hay un vínculo con el concilio, como usted dice, pero hay un elemento para destacar que es distintivo de los franciscanos, es que, por ejemplo, en ese concilio se establece que todas las órdenes mendicantes deben seguir como regla madre reglas ya existentes y aprobadas, con excepción de la orden de los menores, que van a tener su propia regla, la regla escrita por San Francisco de Asís. Y las constituciones generales de la orden y provinciales van a seguir la estructura de la regla de San Francisco en sí. Más allá de que, por supuesto, podemos encontrar tópicos que están en conexión, ¿no? Por ejemplo, esto que yo decía, el escándalo aparece regulado en varias constituciones, en las constituciones de los dominicos aparece también, eh, pero la estructura normativa de base es distinta porque la regla madre es distinta, ¿no? En el caso de los franciscanos es la regla escrita por San Francisco, la regla bulada de 1923 en particular. Sí, Sí, pero en términos de derecho canónico, sí. que es básicamente el fundamento y la columna vertebral del cuarto concilio de Letrán, ellos tienen que ceñirse estrictamente a eso, porque el Papa Inocencio III era un abogado y todos los que Sí, estuvieron alrededor de él elaborando los cánones de este concilio eran abogados. Por lo tanto, cualquier regla sí, obvio. para las comunidades religiosas, sean mendicantes, clérigos regulares o ordinarios, tienen que ceñirse al derecho canónico ya, porque allí No, eso prácticamente... seguro. Uh-huh. Lo que pasa es que la situación de los menores, o sea, ¿por qué yo limité a las constituciones? Primero porque hago historia de la orden franciscana, ¿no? Si no estaría haciendo otra cosa. Pero además hay una realidad que tiene que ver con la propia estructura de la orden franciscana. Es decir, no solamente aparece la cuestión de la regla que es propia de los franciscanos, sino que, por ejemplo, los franciscanos modifican constantemente sus constituciones. Eso es lo que yo quise mostrar con las diferentes constituciones. Por ejemplo, los predicadores no pueden modificar sus constituciones. Es muy difícil el proceso de modificación de sus constituciones. Tienen que pasar 3 concilios, 3 capítulos generales, tiene que ser votado por mayoría. No ese es el caso de los franciscanos, que modifican, cada vez que hacen un capítulo, modifican las constituciones. Esa es la rareza que permite analizar también qué pasa
particularmente al interior de la orden, ¿no? En las constituciones, ¿no? Las constituciones terminan funcionando como un espejo de las realidades que habitaban en ese horizonte. Eso no quiere decir que se desmarcaban de lo que establecía el canon, por supuesto que no, pero sí se iba haciendo adaptaciones legislativas, ¿no? En relación a los diferentes acontecimientos que se sucedían en la orden. Eso es muy interesante. De hecho, uno de los aspectos que me gustaría empezar a trabajar ahora son las comparativas, ¿no? Es decir, qué pasa en los predicadores al mismo tiempo que está pasando en los menores, ¿no? Porque la realidad de modificación de sus normativas son totalmente distintas en términos de tiempo y de cuantitativos y cualitativos, le diría yo, ¿no? En ese sentido, entonces, los fratricelli son más un fenómeno de los menores, de los franciscanos menores. ¿Los fraticelli? Sí, porque hay una característica particular en estas órdenes, bueno, en las órdenes religiosas, es que no todos son sacerdotes, son hermanos religiosos con los votos, pero no son sacerdotes que pueden confesar, administrar los sacramentos, son hermanos, que ese es el concepto. En el caso de los fraticelli, por ejemplo, fue un fenómeno que usted asocia más con los hermanos menores, que tienen, digamos, llamémoslos hermanos legos, como se les denominó por mucho tiempo. Sí, los fraticelli, o sea, la palabra fraticelli se usa para referirse a dos grupos dentro de la orden franciscana. Ajá. Ellos tenían que ver con estos frailes que no tenían no eran sacerdotes, ¿no? Sí. El proceso de sacerdotalización de la orden, ¿no? Yo le digo sacerdotalización porque hay un historiador italiano que habló del proceso de sacerdotalización de la orden. Viene avanzado el siglo III. En los primeros tiempos sí había hermanos que no eran sacerdotes. Sí. Sigue habiendo hermanos que no son sacerdotes. Sí, por supuesto, sí. Esos hermanos, para referirme al concepto fraticelli, esos hermanos fueron vinculados con el grupo de los rigoristas, ¿no? Que después fueron llamados espirituales. Los espirituales también eran llamados fraticelli. Se utilizaba ese concepto para referirse a ellos. Después incluso hubieron herejías por fuera de la orden de los menores, ¿no? Se me ocurre la herejía de Dolcino a Novara, que también se llamaban fraticelli a ellos mismos, ¿no? Pero no tiene que ver solamente con si tenían formación sacerdotal o no, sino que también tenía que ver con qué posición tenían en relación a el ejercicio de la pobreza y los debates que había adentro de la orden, ¿no? El concepto fraticelli en particular. Sí. Ahora, bien interesante es ahora el caso del general Francisco de Chechena, porque entonces ya en torno, y usted ha tocado el problema específico de los debates dentro de la orden, y uno de esos debates toca específicamente, pues nada menos que a Ockham y al general Francisco de Chechena, que tienen que escapar a Alemania para salvar su vida. Allí hay un caso político específico que involucra al general de la orden, ¿sí? Ya no es solamente un fenómeno menor, sino de gran escala, y tiene que ver es con concepciones políticas, teológicas y filosóficas. Totalmente. O sea, un terreno intelectual. Entonces ya es otra vertiente allí, completamente diferente, que no es disciplinaria en ese sentido, sino que era acorde con el espíritu de la época, que es el espíritu del siglo XIV, donde prácticamente todas las instituciones estaban debatiéndose. La Iglesia, las estructuras eclesiásticas y el orden, digamos, de Dionisio, la Areopagita y toda esa construcción eclesiástica estaba en crisis, estaba en discusión, no solamente en las órdenes religiosas, sino en las órdenes catedralicias y en las universidades. Es el caso del general, ¿no? Es un fenómeno. Perdón, sí. Sí, no, es Miguel de Chesena y sí, ese debate que se da dentro de la orden se termina extrapolando al papado, ¿no? Y el Papa termina llamando digamos, llama a la Universidad de París para ver si qué hacíamos con la pobreza de Jesús, ¿no? Y frente a esa situación termina persiguiendo al ministro general, y el ministro general dice, bueno, si yo soy un hereje por decir esto, soy un hereje, ¿no? Bueno, y se da la fuga.
esa situación se termina transformando en un problema tan grande que por eso mismo yo hice el corte en Juan 22, porque ahí ya Juan, el digamos, Juan 23 tiene un rol total. Ya el Juan 23 no lo reconocen después, hasta el Concilio Vaticano II, que apareció el Juan 23, apareció el Juan 23 para borrar ese Juan 23 precisamente de esa Nadie época. quería ese nombre. Nadie ¿no? quería ese nombre. Y él lo escogió, Angelo Roncalli, para borrar precisamente ese episodio histórico, y con eso lo borró. Ya el Juan 23 de la historia es el Angelo Roncalli, del Concilio Vaticano II, que hizo mucho más que el Juan 23 de su época. Sí. Muchas gracias por sus apreciaciones, muy interesante su investigación, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Bien, muchísimas gracias, doctora Paula, por su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para gracias a ustedes. Este mes de marzo. No sé, vamos a revisar si hay más en comentarios. Andrés Ramírez, ya lo leyeron, ¿cierto? Sí, perfecto, vale. Bueno, y gracias al doctor John Estrada que se pudo conectar desde los Estados Unidos, estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Hombre, claro, encantado. Muy bien. Reiterar la invitación que hacemos a nuestros conferencistas invitados de participar de nuestro Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posadas, desde Medellín, Colombia, y ya tenemos una gran cantidad de adherentes y miembros ad honorem que generosamente han aceptado nuestra invitación. Doctora Paula, bienvenida a nuestro centro cuando usted quiera, y un placer para nosotros que pueda participar de nuestras actividades. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue muy fructífero, ¿no? La conversación con John me sirvió y con ustedes también. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y estamos al corriente de nuestras actividades. Nuestra próxima conferencia para el mes de abril ya estará en las redes, en información, y también hoy día acaba de nuestros amigos del Brasil la convocatoria para un evento magno que se va a realizar entre finales de julio y agosto, que ya pondremos también la información. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido también en nuestra plataforma, en Facebook, y luego colgaremos la conferencia al canal de YouTube. Muchísimas gracias y buen fin de semana y feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora Paula. Hasta pronto. Chao, amigos. Chao, John. Chao, chao. Bye.